Bien, vamos a arrancar de lleno. Si voy muy rápido pueden pausar el video, pueden volver para atrás o pueden juntar dudas y enviárnoslas, obviamente. Este archivo de hojas de cálculo, como cualquier archivo de hojas de cálculo, puede tener más de una hoja. Yo les dije que no se repetían los nombres de las columnas, de las filas o de las celdas, pero en esta sección de acá, que en este momento dice hoja 1 en un único rectángulo, es donde se selecciona la hoja en la que nos encontramos en cada momento. Es como tener varios archivos juntos. Es una forma muy cómoda de trabajar que van a tener que aprender a usar si no están acostumbrados, para no tener varios archivos y tener varias planillas, por así decirlo, en un solo archivo. Bien, es como si fuera una carpeta de hojas. Trabajar así está muy bueno porque uno puede, por ejemplo, tener la base de datos original en la primera hoja, hacer cálculos en el resto de hojas, hasta poner gráficos en hojas aparte. Bien, y te permite comunicarte muy fácilmente entre hojas. Digo, las hojas entre sí pueden hablar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que todos los datos que están acá podemos llamarlos, convocarlos, como decíamos, con esta técnica de el igual. Y si yo me muevo en esta misma hoja, ¿no? La referencia, el nombre de referencia es el simple, ¿no? El que ya vimos, la columna y la fila. Pero podemos también llamar datos de otra hoja. Bien. Y esto Excel lo hace automáticamente, que escribe el código de la hoja en el cual tiene en cuenta su ubicación en otra solapa, ¿no? Solapa es otra forma que se usa para decirle a estas diferentes hojas en un mismo archivo. Fíjense, asusta un poco la complejidad de esto, pero es bastante simple si lo terminan de entender. Entre estas comillas, apóstrofes, va el nombre de la hoja, un signo de exclamación y el nombre de la celda. Así de sencillo. Le dan enter y lo toma perfectamente. Es una forma de trabajar muy común, muy importante para usar todos los días, todo el tiempo. Y si este lenguaje, esta forma de escribir, eso los abruma un poco, no se preocupen porque es automático, ¿no? Ustedes van y lo que quieran referir, lo refieren de esta forma, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta. Y ahí queda. Así como hablamos de la importancia del formato, del estilo, ¿no? Que le damos a la hoja los datos para leerlos con mayor facilidad, también hay que darle importancia a las cuestiones de organización. ¿Okay? Es muy importante cuántos archivos tenemos, cómo están los datos ordenados adentro de los archivos, qué nombres les ponemos a los archivos. Esto es importante no solo para trabajar en colaboración, en grupo con otras personas, también para después de unos meses, hasta de algunos años, volver a un archivo y poder entenderlo bien, no tener que perder mucho tiempo en eso, descifrar este dato cómo está construido, de dónde sale, cómo funciona la planilla, qué fórmulas hay. Si somos claros, trabajamos menos. Trabajamos mejor, quiero decir. Por eso hay que nombrar los archivos con nombres bien claros y las hojas de un archivo también lo mismo. Por ejemplo, algo del estilo, base de personas y acá algunos cálculos. Y fíjense cómo automáticamente se actualizó la referencia a las celdas de la otra hoja. ¿Ven? Y esto también incluso es más fácil de leer acá, ¿no? Base de personas, A2. Ya de primera saben que acá estamos haciendo referencia a algún dato de la base de personas. Hoja 1 no significaba nada si uno no recordaba de memoria que había allí. Podemos continuar con nuestro recorrido por cómo funcionan las referencias de Excel, ¿no? Las referencias, este llamado a otras celdas. Algo muy interesante que tiene es el arrastrado de fórmulas, ¿no? Que actualiza las referencias para mantener, esto va a sonar complicado, pero
quédense conmigo. Para mantener la ubicación relativa, ¿no? Igual. ¿A qué me refiero? Esta celda llama a otra celda que está en la misma fila, 4 columnas para allá, ¿no? 4 celdas para acá. Bien. E2 está llamando a A2. Yo puedo con este botón de acá arrastrar hacia abajo la fórmula. ¿Ven cómo aparece esa área punteada? Eso es que está mostrándome hacia dónde voy a arrastrar si suelto el mouse, porque lo tengo mantenido todavía. Y ocurre esto. ¿Bien? ¿Y qué pasó? Así como la celda E2 llamaba a la A2, ahora la celda E3 llama a la A3. ¿Bien? Esto lo hace automáticamente el programa y esto es muy importante. Bien, lo mismo, la celda E5 llama a la A5. Se actualizan las referencias para mantenerse relativas. Esto es sumamente útil. ¿Ven cómo yo puedo arrastrar? Incluso puedo arrastrar, una vez que arrastras allá, arrastro hacia abajo todo. Y como es un llamado a las celdas, no hago cálculos, nada, puedo incluso arrastrarlo hacia arriba, cada uno de estos lugares, y va a funcionar perfectamente. Si yo borro cualquiera de estos, no pasa nada con la fórmula que yo había arrastrado. Ahí ya quedó escrito la referencia relativa, recuerden. O sea, Excel sabe en términos relativos la instrucción que le diste, no en términos absolutos como sin referencia a nada. Absoluto significa eso, es sin referencia a nada, por así decirlo en general. Relativo es en relación a algo. Bien, esta celda A1 es la celda A1 y yo puedo llamarla por esa forma y sabemos exactamente dónde está por su nombre, que es único. Pero también sé que si estoy parado en E1, la celda A1 queda en la misma fila, 4 columnas para la izquierda, ¿no? 4 celdas para la izquierda. Por defecto, cuando arrastramos las fórmulas, se actualizan estas referencias relativas, ¿no? Esta referencia con relación a algo, a la ubicación. No hablamos todavía del copiado y pegado. Esto es muy importante, lo conocerán del uso general de la computadora o del teléfono. Cualquier texto que tengamos se puede usar el mouse, no por defecto en Google Sheets, porque aparece este tipo de advertencias. Nos obliga, y es mejor, la verdad, a usar las combinaciones de teclas. ¿Ok? Control C es la con la que se copia, ¿no? C de copiar, esa regla está buena para recordarlo. Queda marcada con líneas punteadas, bien, la celda que copiamos. Y con Control B, ¿no? Que no sé de qué es la B, pero está justo al lado de la C. Con Control B pegamos y podemos pegar todas las veces que queramos. Bien, no hay límite, quedó copiado. Una vez que yo copio otro dato, obviamente se sobreescribe y ahora el que tengo en el tintero, por así decirlo, es el último dato copiado. Bien, con Control B, acostúmbrense, si no lo estaban, a copiar y pegar con Control C y con Control B. Sepan, además, que si ustedes seleccionan un rango con el teclado o con el mouse, como sea que lo seleccionen, y usan Control B, en cada una de las celdas se va a pegar el contenido de la celda que habíamos copiado. También, si ustedes tienen algo de este estilo, y copian un rango y lo pegan, se va a pegar el rango entero. Lo mismo una tabla, como podría ser esta. También pueden cortar y pegar. Cortar y pegar es copiar una selección y moverla.
Una vez que se pega, se elimina de donde estaba. Se realiza con la combinación de teclas Control más X, ¿no? Una X como una forma de tijeras, ¿no? Y de esa forma pueden moverlo. Pueden mover tablas enteras, un rango, una única celda. De esta forma, ¿no? Control X, Control V. Si copian y pegan celdas que tienen referencias, se van a actualizar automáticamente. ¿Bien? Aunque salteen celdas en el medio. ¿Bien? Esto es muy útil. Y es igual a arrastrar. Y un adelanto, no los quiero confundir, así que si los confunde, les confunde, no le den importancia. El atajo de teclado Control D lo que hace es copiar el contenido de la celda inmediatamente arriba, de esta forma. Bien, y si quisieran, por ejemplo, replicar esta fórmula en todas estas celdas, no se hace de esta forma, sino que arrastro desde arriba, ¿no? Parecido a como arrastraríamos para hacerlo manualmente, pero arrastro, ¿no? Yo mantengo la tecla Shift, la flecha abajo, bajo, con Control D lo replica automáticamente. D viene del inglés down, que significa abajo. También pueden hacer lo mismo con la combinación de teclas Control R, que lo que hace es R de right, de derecha en inglés, que replica hacia la derecha la celda que tiene a la izquierda, ¿no? Y lo mismo, si ustedes quieren replicar hacia la derecha, tienen que tomar desde la primera, desde la que quieren replicar, duplicar, clonar, y apretar Control R. Y podrían, por ejemplo, hacer esto con un par de tecleos. Bien, y si estas fueran todas fórmulas distintas, no habría problema. Esta se replica hacia la derecha, esta hacia la derecha y así sucesivamente. Van a haber ocasiones, muchas, en las que queremos arrastrar o copiar fórmulas y que no cambie la referencia. Bien, esto se puede hacer. Parece un poco complicado, pero una vez que lo entiendan va a ser bastante fácil de hacer. El truco está en agregar a este código de celda signos de pesos adelante del nombre de la columna y del nombre de la fila. Una vez hecho esto, arrastrar mantiene completamente fija la referencia. Bien, yo arrastro así, puedo copiar con Control más C, pegar con Control más B y la referencia se mantiene siempre fija. ¿Ven? Si me muevo en diferentes celdas en este recuadro, puedo siempre ver que la referencia es a la misma celda, a la celda original. Bien, un truco. La tecla F2 del grupo de teclas F que están en la parte superior de los teclados, cuando la aprietan estando parados en alguna celda, activa la celda para poder editarla acá. Y al hacerlo, lo que es muy interesante, es que resalta la celda a la que refiere. Bien, fíjense, aprieto la tecla ESC para salir, ¿no? Que es la de arriba a la izquierda de todo, la de ESC, ¿no? Escape, escape, salgo. Pero con F2, esto lo van a utilizar mucho cuando uno está analizando una fórmula y quiere saber con mayor guía visual de dónde viene el dato. Uno aprieta F2 y ve de dónde viene. ¿Ven? La referencia se mantiene siempre quieta. Igual ya nos damos cuenta por leer acá A2. Pero ¿cómo funciona esto? En realidad Excel, hojas de cálculo de Google, lo que mantiene quieta es la referencia, la parte de la referencia que tenga un signo de pesos adelante. Fíjense, acá yo le pedí que mantenga fija únicamente la columna. Es decir, que si yo arrastro hacia la derecha, va a ser el mismo dato, ¿bien? Mantiene fija la columna. Me mantuve en la misma fila, entonces no cambió. ¿Se dan cuenta?
la fila. Si arrastro hacia abajo, en cambio, va a dejar que se mueva la referencia numérica, ¿no? A la fila. Acá ya no hay dato, en A6, miren, aprieto F2, ¿no? La tecla, que es el truco que les recomiendo para ver visualmente a dónde refiere. No hay nada ahí, por eso no hay nada acá. De esta forma, entonces, dejo quieta la referencia a la columna y dejo que se mueva la referencia a la fila. Esto es muy importante. Lógicamente, al revés, funciona igual. Puedo dejar fija la referencia a la fila y dejar libre de moverse la referencia a la columna. Bien, acá estamos obteniendo estos mismos datos. Si aprieto F2, ven acá, este refiere acá, este B2 refiere acá, este C2 refiere acá. Si arrastro hacia abajo, se mantiene siempre fija la fila. Bien, y esto puede seguir todo lo que yo quiera. Puedo llenar la hoja con estos datos que se mantienen fijos. La forma de fijar las referencias es utilizando la tecla F4. Recién les hablé de la tecla F2. La tecla F4, cuando ustedes insertan alguna referencia manualmente, escribiendo A2 o yendo a buscarla con las flechas o con el mouse, si aprietan F4, ¿no? Las teclas F de arriba de todo el teclado, lo que hace es, primero activa la fijación de la referencia en términos absolutos, totales, bien, fija completamente. Si aprietan de vuelta F4, fija únicamente la fila. Si aprietan de vuelta F4, fija únicamente la columna. Si aprietan por otra vez más la tecla F4, vuelven al estado original. Bien. Sería muy incómodo tener que escribir los signos de pesos siempre en el lugar que va. Uno a veces se malacostumbra a este tipo de cosas, ¿no? Escribe, usa el mouse, después viene acá. Está bien, tengo que poner acá el signo de pesos porque quiero arrastrar de esta forma y que se quede siempre quieta en la referencia. ¿Ven que queda siempre igual? ¿Hacia abajo? No sé qué va a pasar hacia abajo. Bien, está sumando estos dos en vez de esos dos, ¿no? ¿Lo ven? Estos dos. Pero ¿qué pasa? No es para nada recomendable que ustedes vengan acá con el mouse manualmente, se pueden equivocar además. Siempre va a ser mucho más rápido que aprendan los atajos de teclado y que sepan que si quieren dejar una referencia fija, aprietan la tecla F4 las veces que haga falta. Y si ahora es confuso, por un tiempo más les va a resultar confuso, pero luego ya se van a acostumbrar y va a ser un reflejo. Ahora un par de ejemplos simples, como para que repasemos lo que aprendimos. Supongan que queremos sumarle un año de edad a cada una de estas personas, ¿no? Por alguna razón. Podemos ir a buscar la primera de las edades y sumarle 1, sencillamente, ¿no? Ya estamos combinando celdas con números, haciendo operaciones con nuestros datos. Vamos a arrastrarlo por cualquiera de los métodos que vimos y obtenemos edades, en todos casos, un año mayores. Bien, esto suma 160 hasta 164. Mejor aún sería poder definir, por ejemplo acá, cuántos años vamos a sumar a las personas y en vez de escribir adentro de la fórmula el número, que esto no está tan bueno, mejor escribirlo acá afuera y que venga a sumarle a esto, siempre. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? De esta forma. ¿Bien? Perfecto, parece que funciona perfecto. El problema es que si arrastramos, pierde la referencia que tendría que haber quedado fija en este caso. ¿Ven? Esto queríamos que se mueva, lógicamente. En este caso, no. Bien, esto es un problema. ¿Qué podemos hacer entonces?
usar el truco del F4. Lo dejamos fijo y ahora, si arrastramos, va a funcionar perfectamente como antes. ¿Ven? Tenemos una combinación de una referencia relativa que queremos que se actualice cuando arrastro y una que queremos que quede siempre fija, ¿no? Y fíjense que en este momento estoy adentro de la fórmula, como cuando aprieto F2, que se activa esto. Visualmente, el color de esta primera celda en general va a ser naranja, o lo van a ver acá, y la segunda violeta, ¿no? Y lo van a poder ver acá, ¿no? Esta es la forma de ver visualmente qué está haciendo el programa. Si seguimos, se actualiza al dato de la edad de Juan, pero sigue yendo a buscar al mismo lugar exacto el año a sumar. Y así con estos dos también. Y ahora nuestro programita es más poderoso porque podemos actualizar y automáticamente se actualizan todas las fórmulas. Bien. ¿Qué pasa si queremos sumar las edades de todas las personas de esta tabla? ¿No? ¿Cómo lo harían? El primer instinto podría ser hacerlo de esta forma, ¿no? Son pocos datos, lo podemos hacer sin problema ahora. Pero Excel trae un montón de fórmulas o funciones listas para cumplir este tipo de tareas. ¿Ok? ¿Qué es una función? Básicamente, pueden pensarlo como una lista de instrucciones para obtener algún tipo de resultado. Bien, para realizar alguna operación. Como si fuera una máquina en la cual uno introduce una materia prima y sale un producto. Bien, es una lista de instrucciones que siempre se sigue de la misma manera. Por ejemplo, ¿cómo llamamos las funciones de Excel? La primera que vamos a aprender es la función suma. Ustedes inician la calculadora con un igual y escriben suma en mayúscula, en minúscula, es igual. Automáticamente Excel o Google Sheets en este caso va a sugerirles un montón de funciones que ya están predefinidas que cumplen objetivos específicos. Queremos la función suma simplemente y lo que tenemos que hacer es abrir paréntesis. Bien, esta va a ser la manera de llamar a las funciones. Bien, y esta es la forma general. Algún nombre y abrimos paréntesis. Todo después de un igual. La función suma se le puede dar celdas específicas o un rango y va a devolver automáticamente la suma de esas celdas específicas o del rango elegido. Por ejemplo, una vez abierto el paréntesis, podemos con el mouse arrastrar acá, seleccionar este rango. Si recuerdan, los rangos se escriben de esta forma en hojas de cálculo, ¿no? Separados por un dos puntos, los dos extremos del rango. Cerramos el paréntesis, le damos a Enter y nos va a devolver la suma de los datos que se encuentran en este rango. Bien, de esa manera. Podríamos haber obtenido el mismo resultado usando la función suma de esta forma, dándole todas las celdas que queremos que sume, separadas por un punto y coma. Bien, acá los insumos que le damos a la función en Google Sheets se separan por punto y coma. A veces se separan por coma, también depende de cómo esté configurada la máquina. Si está configurada en inglés, en español. Ahora vamos a ver una forma de modificar eso, más allá de cómo está configurada la máquina, para que tengan las fórmulas en español siempre, con los separados. Bueno, no importa, ahora vamos a eso. Pero fíjense, en este caso igual, el ayuda a memoria que pone acá debajo el programa, nos dice, a la función suma, se abre paréntesis y adentro del paréntesis va la lista de valores que vos querés que sume, separado por un punto y coma. Así es como se lee. Le pasamos otro valor, punto y coma, otro valor, punto y coma, y el cuarto valor, no se olviden de cerrar paréntesis. Si no lo hacen, puede que el programa lo coloque automáticamente o que les tire un error, un aviso,
Che, olvídate de colocar el último paréntesis. Bien. También, perdonen si soy redundante y repetitivo, pero para que entendamos todos, podríamos usando, primero este lo presiono, ¿y qué pasa? Quiero sumar más cosas, mantengo la tecla control y puedo sumar a la selección celdas de esta forma y automáticamente el programa escribe, quiero decir, los puntos y comas. Cierro paréntesis y obtengo lo mismo. Lógicamente, escribir el rango cuando todos los datos que queremos sumar están uno al lado del otro o uno debajo del otro es mucho más rápido. Ni hablar una tabla larga. Si esta fuera una tabla muy larga, ¿no? Repito los datos, pero para el ejemplo. Fíjense. Yo puedo venir con el selector a esta parte, Control Shift abajo y selecciono automáticamente el rango que quiero. Cierro el paréntesis, le doy Enter y tengo la suma, ¿no? 3 veces 160. No les mostré todavía cómo borrar columnas o filas enteras. Es muy útil a veces. Para hacerlo, colocan el mouse en el encabezado de fila, ¿no? Donde está la letra, o en el encabezado de columna o en el encabezado de fila, en este caso. Bien, en el encabezado de columna ponen el mouse, hacen clic derecho, se abre este menú de opciones y eliminar columna con el icono de tacho de basura, elimina la columna. Esto es distinto, miren, aprieto Control Z, que es el atajo de teclado para deshacer la última acción. Esto es distinto de borrar la columna. Bien, borrar la columna, acá no hace diferencia, pero solamente elimina las celdas. Fíjense aquí. Si yo hago clic derecho y borro la columna, borra los contenidos de las celdas. Control Z. Si yo elimino la columna, se van a correr todo el resto de celdas a la derecha hacia la izquierda. ¿Ven? De esta forma. Así que muy distinto borrar de eliminar la columna. Pueden hacerlo a varias columnas o filas. En este caso podemos borrar todas estas filas redundantes, repetidas, de esta forma. ¿Ven? Si yo solo borraba las filas, va a quedar el formato detrás. Y eso, bueno, es molesto. Así que podemos eliminarlas. Si no, podríamos también, con la tecla suprimir, borrar todos los contenidos de estas filas y manualmente sacar los bordes, ¿no? Este es el icono de bordes de la barra de tareas. Acá las opciones. Antes utilizamos la opción de todos los bordes. Podemos usar la opción ahora de borrar los bordes. Bien, el tema es que esto suele ocurrir. Se borra el borde inferior de la tabla que queríamos que quede con todos los bordes. Bien, lo volvemos a colocar. Entonces, para que cerremos este momento de la clase, dos funciones más que me gustaría que nos llevemos. La función max, que lo que hace es calcular el máximo de un conjunto de datos numéricos. Devuelve 55, que podemos verificar que es el número máximo, el más grande. Y la función min, ¿no? Abreviaturas, que obviamente devuelve el mínimo de un conjunto de datos, ¿no? El dato más chico. Pero lo más importante es la idea de función, que ustedes la tengan clara. Es esta idea de una serie de instrucciones que el programa ya tiene escritas y que podemos aprovechar. ¿Bien? ¿Qué hace el programa para obtener el máximo o el mínimo de un conjunto de datos? Los ordena de menor a mayor y va a buscar el menor en el caso del mínimo, el mayor en el caso del máximo. Esto lo podemos hacer manualmente, pero tenemos que aprovechar las funciones que tiene el programa y cuando tengamos bases de datos reales, mucho más grandes, sin estas funciones no vamos a poder avanzar.
Bien, listo con esto. Lo que me gustaría mostrarles ahora es esta planilla que les preparé con algunas combinaciones de teclas o atajos de teclados muy básicos que les vamos a compartir, que repasan algunas cosas que ya vimos, que ya mencionamos, ¿no? Como copiar con control C, cortar con control X, pegar con control B, y otras que no vimos todavía, que ahora les voy a explicar. Las primeras, estas primeras 2 y 3, las recordarán, es el movimiento avanzado y ágil, ¿no? Control con teclas de flecha, control con shift, selecciono varias celdas a la vez, en conjunto, me muevo rápido y selecciono. Bien. Control más barra espaciadora, lo que hace es seleccionar, si estoy en una hoja en blanco, toda la columna. Si estoy adentro de una tabla, ¿no? Una tabla, recuerden, datos ordenados en filas y columnas. Acá tengo todo este rango lleno de datos. Si utilizo control más barra espaciadora adentro de una tabla, primero selecciona adentro de la tabla, ¿no? Digamos, hasta el borde de la región, también vieron parecido a como el control primero va hasta los límites de la tabla y luego, sí, se va a los límites. Bien, acá lo mismo, control espaciadora, selecciono toda la columna, si lo presiono de vuelta, ahí sí le estoy diciendo no, seleccioname toda la columna de toda la hoja. Lo mismo shift con la barra espaciadora, bien, de vuelta, estos son caramelos sueltos, ¿no? Va de chapa todo esto, por si a alguien le interesa, les queda para consultarlo si quieren, pero si los confunde, olvídense. Bien, con shift y barra espaciadora puedo seleccionar primero la fila de la tabla en la que estoy adentro, luego de toda la hoja, y control A selecciona primero, si estoy adentro de una tabla, toda mi tabla. Miren qué rápido que puedo hacer para borrar esta tabla si quisiera. Control A, suprimir o retroceso, ¿no? Bueno, no quería hacer eso, por eso utilicé control Z, deshacer la última acción. Bien, control A es muy útil. Primero selecciona toda la tabla, otra vez selecciona toda la planilla. Bien, y si por ejemplo tengo todas las columnas con anchos muy cortos, ¿no? Puedo apretar 2 veces control A, me aseguro de que está seleccionada toda la tabla, ¿no? Como hacíamos apretando acá, sino doble clic acá y ya tengo acomodada todas las columnas al ancho mínimo que necesita, ¿no? O si las quiero todas del mismo ancho, control A, puedo hacer eso, no quedan todas del mismo ancho porque quedan todas del ancho de la columna que yo acomodé. Esto es mejor y puedo borrar todo con un par de tecleos nada más. Control Z, no quería hacer eso, vuelvo para atrás. Control Y, rehago la última acción que deshice. Bien. Control Z, quiero volver para atrás. Aquí los atajos para que copiemos. Control C, Control B, pego, Control Z, deshago, Control X, corto, Control B, pego lo que corté y desaparece de acá, Control Z, deshago, Control Y, rehago. Bueno, son cosas que si no conocen van a incorporar rápidamente. Y fíjense, esto está bueno. Yo justo cerré esto de acá, pero podemos volver. Muchas veces vamos a querer pegar solamente los valores o solamente el formato. Bien, y esto lo podemos hacer con Control Shift B o, esto está mal, Control Alt B. Miren. Control Shift B me pega únicamente los valores, no me pega el formato. Si no, más simple, realmente no quiero confundirles. Si ustedes pegan, aparece este botón acá para que ustedes peguen bajo la modalidad que quieran.
únicamente el formato, únicamente los valores. Se preguntan, ¿por qué querríamos pegar únicamente el formato? Si se hacen la pregunta, no se preocupen, más adelante le vamos a encontrar utilidad. ¿Bien? O solamente los valores, ¿bien? Sin la letra pintada de blanco de los encabezados y el color azul, los bordes. Bien, cosas que son muy útiles. ¿Qué más? Control F, Control H. Estas cosas las vamos a usar ahora en el siguiente archivo que les preparé. Y esto una curiosidad para que además si se lo encuentran no se confundan. Para iniciar cálculos como 2 más 2 les recomendé que inicien con un igual, y eso es la forma clásica de hacerlo, pero también, a veces es más rápido, arrancar con un más, y esto es exactamente igual, y después va a quedar escrito de esta manera. Bien, en Excel suele quedar así, solamente para que entiendan por qué a veces se van a encontrar con fórmulas que arrancan con igual más. Es algo que mucha gente tiene la costumbre de hacer para iniciar las fórmulas. De esa manera. Un detalle, nada más. El resto de atajos del teclado, si les interesan mucho, se encuentran aquí, en ayuda, combinaciones de teclas. Y hay un montón. En general, uno tiene que aprenderse los atajos con los que más trabaja, ¿no? Eso es lo que tiene sentido. No se vuelvan locos, locas, loques. Son detalles. Bien, un no tan pequeño detalle tiene que ver con la configuración, que tendría que haberlo mencionado antes. Bueno, si alguien tiene los nombres de las funciones en inglés y prefiere colocarlo en español, en esta sección de configuración debería poder cambiarlo. Yo en este caso lo tengo directamente en español y configurado en español, ¿no? Configuración regional España. Y esto no solo altera los nombres de las funciones, que en vez de suma sea sum sin la A en inglés, sino también, por ejemplo, los separadores de los miles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como número. En Latinoamérica solemos separar los miles, ¿no? Cada 3 ceros con un punto, y los decimales arrancan después de la coma. Bueno, en inglés eso es al revés. Cosas para tener en cuenta. A veces pueden generar errores o cuestiones. También los formatos de las fechas, ¿no? Que en Estados Unidos, por ejemplo, ponen primero el mes y luego el día. En China entiendo que ponen año, mes, día. Bueno, etcétera. Cosas para que simplemente sepan, les resuenen y sepan que existe. Ya para terminar y para poner en práctica lo que aprendimos con una base de datos un poquito más larga, un poco más interesante, real. Miren. Estos son datos de la Dirección Nacional de Población del RENAPER, el Registro Nacional de Personas. Yo los acomodé para que sean más cómodos de trabajar hoy, ahora. Es una tabla, ¿no? Con 5 columnas: año, provincia, departamento, nacimientos, población total, con datos del año 2012 hasta el 2022 de todo el país, con, bueno, como ya se habrán dado cuenta, de los nacimientos en cada departamento y la población total de esos departamentos, ¿no? Cada uno de estos departamentos pertenece a alguna provincia y cada una de estas filas representa en un año, en un departamento, cuántos nacimientos y población hubo. Bien. La tabla es larga. Ahora van a terminar de entender la importancia de algunos atajos de teclados que vimos, como por ejemplo el uso de la tecla control en conjunto con las flechas. Si ustedes quieren bajar hasta el final de la tabla con la ruedita del mouse, van a tardar mucho tiempo. Quizás es un poco más rápido con esta barrita lateral, pero de todas formas es innecesario. Aprendimos a usar
control y las flechas para movernos de inmediato al comienzo y al final de las tablas. Y esto hace la diferencia, ¿no? Control con Shift al mismo tiempo y seleccionamos más de 5000 celdas en un segundo. Bien, les mencioné antes el atajo de teclado Control F, F de Find, buscar en inglés. ¿Para qué sirve? Sirve para que busquemos en este recuadro que aparece acá, en todas las celdas de la hoja, texto, número, lo que sea que introduzcamos. Y con estas flechas podemos ver las diferentes instancias, ¿no? Todas las veces que aparece en la hoja de cálculo, ¿no? Estas veces, fíjense, datos de Chascomús, estos que están resaltados en verde, ¿no? ¿Recuerdan cómo se leían las tablas? Una fila es una observación, en este caso Chascomús en el 2012, Chascomús en el 2013, Chascomús en el 2014, y para cada una de esas filas cada columna es un atributo, una característica, una variable. ¿Bien? ¿A qué provincia pertenece? ¿A qué año pertenece? Chascomús es el departamento en cuestión. La cantidad de nacimientos y la población en ese momento, la población total. ¿Se dieron cuenta lo incómodo que es con la tabla larga recordar cada dato a qué característica pertenece, ¿no? El encabezado de la columna, qué variable estábamos mirando? Bueno, como para tantas cosas, hay una solución para eso. En la sección, en esta sección de arriba, ¿no? No en los botones estos de la barra de tareas más a mano, sino en estos menús de los que hablamos un poco de opciones. En la parte de ver está la sección de inmovilizar, que nos permite inmovilizar filas, columnas, para que, por ejemplo, al utilizar la ruedita, quede siempre encima los encabezados de las columnas, lo cual es muy cómodo. Si yo vuelvo con Control F, buscar Chascomús, fíjense qué diferencia, ¿no? Detalles, pero detalles muy importantes. Control H es una versión de buscar, pero que busca y reemplaza. Bien, por ejemplo, queremos reemplazar todas las instancias de Buenos Aires por alguna razón, por las siglas. Estas siglas. Podemos hacerlo reemplazando todas de esta forma. Inmediatamente 1518 instancias de Buenos Aires fueron reemplazadas por BSAS. Bien, quiero deshacerlo, si recuerdan, Control Z. Si no, estos dos botones, ¿ven? Que además muestran ahí el atajo de teclado correspondiente. Rehacer, deshacer. Bien, vistos todos los atajos de teclado que vimos, me gustaría que juguemos un poco con una función también muy poderosa de las hojas de cálculo, que son los filtros. Bien, si van a esta sección de datos, hacen clic, van a encontrar la opción crear un filtro y este icono de embudo, ¿no? Como los embudos que uno tiene en la cocina. Lo que cambia es, seleccionamos toda la tabla. ¿Cómo la seleccioné? O con Control A, o fui a una esquina, ¿no? Acá estoy en una esquina, Control Shift, selecciono toda mi tabla, y una vez seleccionada, vamos a datos, filtro. Ahora me da la opción de quitar el filtro, ya que ya lo habíamos creado. ¿Y qué cambió? Aparecen estos iconos acá al lado de los encabezados de las columnas. Bien, esto, si hacemos clic, nos da un montón de opciones para trabajar con estos datos. Fíjense, por ejemplo, podemos en año hacer clic y ver acá
todos los valores únicos que toma la variable año, ¿no? 2012, 2013, 2014, así hasta 2022. Y podemos querer ver únicamente los datos del último año, ¿no? Podemos deseleccionar así manualmente o usar estas dos opciones. Borrar todas las selecciones, seleccionar todo, selecciona todas, ¿no? Entonces, primero le damos a borrar, elegimos 2022 y aceptar. Y esto lo que hace es no borra los datos que filtramos, los esconde únicamente. Si se fijan, voy a ir hasta el comienzo de la tabla. Esta tabla ahora arranca en la fila 5106. ¿Por qué? Porque están ocultos el resto de datos. Si yo quiero volver para atrás, puedo seleccionar todo, darle a aceptar y vuelvo. O activé nuevamente el filtro, ir a datos, quitar filtro y vuelvo a la normalidad y veo todos los datos. Entonces, control A, datos, creo el filtro y quiero ver únicamente los datos del último año. Bien. Y acá tengo los datos del último año. Podemos ver con esta función de resumen del Excel, miren, en este momento me muestra una advertencia. El símbolo del embudo, ojo que se están mostrando 513 de más de 5000 filas. Hay un filtro aplicado. Puedo ahora ver, con el resumen de datos automático de la selección que tengo, la población según esta base de datos en el año 2022 o el número de nacimientos. Bien, esto siempre como aproximación. Siempre lo mejor es tener fórmulas, cosas en las que podemos confiar más, ¿no? Esto es un primer vistazo para los datos. Uno puede usar estas herramientas. Incluso, como sabemos, o les cuento yo, si filtramos por año, hay una única fila de cada departamento en esta base de datos. Podemos contar la cantidad de departamentos que hay en esta base de datos. Bien, 513. ¿Podemos hacer lo mismo con las provincias? No. Está repetida Buenos Aires por cada departamento que hay y lo mismo para todo el resto de provincias. El recuento también nos va a dar 513, pero no estamos contando las veces en las que aparece el dato por primera vez, ¿no? Los valores únicos. Ya para cerrar, les vamos a pasar este archivo, así practican un poco, utilizan los atajos de teclado, lo que quieran, prueban los filtros, pueden combinar filtros. Yo tengo filtrado por año, puedo filtrar también por provincia al mismo tiempo y obtener únicamente que me muestre las filas en las que tanto el año 2022 como la provincia es Buenos Aires. O vamos a algo menos unitario, La Pampa, Mendoza y Misiones, ¿no? Porque puedo seleccionar varias a la vez. ¿Ven? Y ahora me aparecen únicamente datos de 2022 de Mendoza, Misiones y La Pampa. Selecciono todo, acepto, selecciono todo, acepto y vuelvo a la tabla original. Esto es muy interesante porque no pierdo los datos, no los estoy borrando, los estoy ocultando. Y sí, para cerrar, lo último que quiero que veamos, tampoco quiero abrumarles con mucha información para quienes están iniciándose recién en este mundo. Otra función muy interesante que tienen los filtros es la capacidad de ordenar la información. Por ejemplo, podemos ordenar, en este caso creo que ya están ordenadas alfabéticamente, ¿sí? Pero podemos ordenar alfabéticamente por departamento, por ejemplo. Bien, los números siempre toman prioridad y después se arranca de la A a la B a la Z, ¿no? ¿Será? Sí, exactamente. O control Z, deshago, ¿no?
los números de menor a mayor. Si lo hacen de la A a la Z, ya el programa ordena los números de menor a mayor. Si la columna únicamente tiene números, va a ordenar los números de menor a mayor. Hasta el final. Removemos el filtro y van a quedar ordenados tal como los ordenamos. Así que tengan cuidado con eso. Cuando filtran para ver datos, según lo que haya en las filas, ese ocultamiento de filas es temporario. Si ordenan, se ordena y queda ordenado de manera permanente, por así decirlo. Ordenemos entonces primero por año, luego por departamento y ahora por provincia. Y fíjense, ahora quedan ordenado que tiene prioridad lo último que ordené. Buenos Aires, luego el departamento y luego los años, ¿no? Una vez que ordenó por provincia, ordenó por departamento y una vez que ordenó por departamento, adentro del departamento, ordena por año. ¿Bien? Y acá los datos, ¿no? No lo resalté lo suficiente quizás. Todo lo que tiene que ver con filtros, obviamente, es agarrar los datos de una columna y ordenar las filas según el dato que hay en dicha columna, ¿no? ¿Qué más les puedo contar? Yo creo que tenemos suficiente con esto. Lo más interesante, como ya les dije, es que ustedes practiquen, se encuentren con algún problema y traigan las consultas o al mail o a la clase o hagan lo mejor posible para resolverlo ustedes. Practicando es como se aprenden este tipo de programas. Bueno, esto fue todo. Con estos dos videos estamos por ahora para introducirlos bien a las hojas de cálculo, al Excel, a quienes necesitan la introducción. Así que practiquen, junten preguntas si las tienen y hacemos lo mejor posible por resolverlas. Nos estamos viendo.